Socialista. Para ello tiene la palabra el senador López García por tiempo de 30 minutos. Gracias, señor presidente. Señor ministro, he estado escuchando con atención su intervención y ha pasado del lema que tenían los presupuestos, del presupuesto de la recuperación, a decir en algún momento de forma reiterada que se acaba con la crisis en 2014. ¿Para quién es la recuperación, señor ministro? ¿Para los pensionistas, 9.100.000 españoles a los que le van a bajar la pensión? Está contenido en esta ley de presupuestos, señor ministro, en el título cuarto, capítulo 1, artículo 37, 0,25 de subida respecto a una inflación del 1,5 previsto. Su felicitación de Navidad. ¿Para eso es la recuperación? Además, no solo es para el año 2014, lo van a consagrar también en esta semana con la aprobación de la ley del factor de sostenibilidad. Cada vez que el Gobierno habla de sostenibilidad hay que traducir y es recorte sostenible durante mucho tiempo, porque es lo que pretenden hacer recortando las pensiones en los próximos 10-15 años. La primera reforma que se va a hacer sin consenso de sindicatos, de patronal, de grupos parlamentarios, y la primera reforma que va a afectar de lleno a los pensionistas que lo son y no a los futuros como siempre ha ocurrido. ¿Saben para quién es la recuperación, señor Montoro? Y para las oportunidades que se abren con esta reforma para los grandes grupos financieros que sobre la inseguridad que ustedes siembran sobre el sistema público de pensiones amplían su espacio y su ofensiva de negocio. Pregúntenle a sus asesores a ver cuál es el programa publicitario de las grandes entidades financieras para captar negocio en este sector. Tampoco es la recuperación, señor Montoro, para los estudiantes que han perdido su beca y han tenido que abandonar los estudios, consecuencia de los recortes que están haciendo desde su llegada al Gobierno. 24% presupuesto del 2014 en base al 11 y han inducido en las comunidades autónomas un recorte de 5.200 millones de euros. Si miramos los compromisos que han enviado Bruselas, estamos hablando de que en el horizonte 2015 3,9% del PIB, solo 3,9% dedicado a educación, sobre una media de la Unión Europea del 5,5%. Eso se llama inversión en país, marca España y horizonte de futuro, señor Montoro. Mucho horizonte de futuro. Quizá tampoco sea la recuperación, señor ministro, para los enfermos crónicos que han de ir a la farmacia hospitalaria soportando, junto a su sufrimiento, el indecente impuesto a la enfermedad que la ministra de su Gobierno ha puesto frívolamente para que tengan que copagar los medicamentos. Probablemente tampoco perciban la recuperación las personas dependientes que ven cómo desaparece un derecho de su llegada al Gobierno. Hay un recorte, incluido este año, acumulado de 46%, 46,8% exactamente, y se va dejando sin una atención básica a colectivos muy vulnerables en esta sociedad, en una situación, además, como esta. ¿De qué dosis de recuperación les hablamos, señor ministro? ¿Compartirán su euforia cuando usted habla de que vamos a asombrar al mundo? Quizá la única asociación que puedan establecer sea entre asombrar y sombra. Efectivamente, los que están en la sombra sufriendo las consecuencias de la crisis no tienen nada que ver con los que la generaron, que siguen estando al sol. El problema, señor ministro, es que usted se dirige a esta Cámara parlamentaria como si representara a los consejos de administración de las grandes corporaciones de este país, para cuyos intereses fundamentalmente gobierna, y en consecuencia espera su aceptación y aquiescencia. Y no es así, señor Montoro. En ese contexto, hablando de grandes corporaciones y de ese objetivo de que los impuestos sean realmente el precio de la civilización y estén repartidos con equidad entre el conjunto de ciudadanos, está el escándalo que ustedes han montado, que usted ha montado en relación con la agencia tributaria. De eso también hay que hablar, señor ministro. Solo en ese contexto es entendible los chuscos e irresponsables comentarios que usted este fin de semana ha hecho. Ha estado sembrado, pero sembrado de despropósitos. Porque cuando asociamos cosas como que la Asociación de Inspectores del Estado, precisamente no el brazo armado del PSOE, dice que el 70% del fraude en España está ligado a las grandes corporaciones empresariales y a las grandes fortunas, y lo dice desde dentro de la agencia tributaria, que usted acabe asociando ceses y dimisiones precisamente en el equipo que se dedica a los grandes contribuyentes
y diga que es que está trufado de socialista, señor Montoro, es, cuando menos, para que lo digan los españoles, es algo que debía producirle vergüenza, señor Montoro. Algo que debía producirle vergüenza. Porque no se trata de socialistas, señor Montoro. Seguramente se trata solo de gente decente, que está viendo cómo es insoportable que ustedes hagan esa política cuando estamos, y usted lo sabe, en un país que lamentablemente tiene unos ingresos teniendo tipos en el IRPF y en otros impuestos de los más altos de la Unión Europea, tiene ingresos globales, datos del informe de la Unión Europea del año de otoño de este año, 2013, del 37,8%. Solo por debajo Eslovaquia, Estonia, Letonia, Irlanda. Bueno, habrá que hacer un esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal, habrá que hacer un esfuerzo para intentar que precisamente los que no meten el hombro lo hagan, o habrá que fomentar que se acaben dimitiendo o siendo cesados las personas que están comprometidas con un reparto equitativo de lo que representa sostener el gasto público. Usted está dando un mensaje demoledor para la conciencia fiscal del conjunto de los españoles, haciendo esos comentarios diciendo que la agencia tributaria está trufada de socialistas. Primero, porque no es verdad, y en segundo lugar, porque está lanzando un mensaje de que a quien no hay que molestar, subimos 50 veces los impuestos, el IVA, el IRPF, tasas, precios públicos, todos los que soportan las espaldas más débiles de la sociedad, pero, cuidado, no hay que molestar a los que están instalados lamentablemente en el fraude. Usted les dio además una bandeja, un puente de plata para salir, que fue esa amnistía fiscal que yo creo que hizo, de luego, mucho más daño de lo que recaudó. Al final, al módico precio de 3%, se acabaron condenando delitos fiscales que no tenían ningún sentido, y mucho menos en una situación como esta. Por tanto, señor Montoro, aquí están también representados en este hemiciclo no solo los grandes ámbitos empresariales, están también representados las esperanzas, hoy lamentablemente frustradas, de millones de ciudadanos que no ven cuán grande es la recuperación de la que usted habla, de la que hablaba el señor Rajoy cuando estaba en Tokio, sino que ven cuán grande es la desigualdad y la injusticia que está provocando el camino que ustedes han elegido para salir de la crisis. Ese es el problema, señor Montoro. Y es evidente que la realidad puede ser contemplada desde muy diferentes puntos de vista. No hay más que oírle a usted. Por cierto, he visto poco entusiasmo en su fila con las cosas que usted decía, ¿verdad? Y hay que ver, ciertamente, lo que representan también los intereses de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es verdad que no es igual ir caminando, y no se puede contar la verdad de la misma manera, cuando se va hacia un despacho de asesores fiscales para ver cómo uno saca el mejor aprovechamiento de esa amnistía fiscal, que cuando se dirige uno a la farmacia hospitalaria para hacer el copago de un medicamento grave porque tiene una enfermedad que le produce un grave padecimiento. Ustedes llegaron al Gobierno prometiendo crear empleo, bajar los impuestos y no tocar la educación, la sanidad y las pensiones. Después de poner en marcha su programa B, porque ese era el programa A, el confesado, lo que ha ocurrido, y cuando acabe esta legislatura, son sus propias previsiones, habrá más desempleo, más impuestos, más deuda, menos derechos sociales, y este presupuesto lo que hace es avanzar en esa dirección. De momento, en el Ecuador de esta legislatura, el resultado, la síntesis del trabajo de los dos presupuestos anteriores, y este va en la misma dirección, es que la puesta en marcha de ese programa oculto ha dado 1 millón de puestos de trabajo perdidos, lamentablemente en el último mes de noviembre, 67.000 evaporados en la Seguridad Social, cotizantes que han dejado de cotizar, camino de los 300.000 millones más de euros. Cuando ustedes han hecho chanza del Plan E, que era una inversión de 10.000 millones de euros, ¿verdad?, un 1% del PIB, sepan que el crecimiento de la deuda ahora, desde que están en el Gobierno, es un Plan E cada mes. Ha ido creciendo la deuda a ese ritmo. Caída del PIB en el 2,5% y caída del crédito a la actividad productiva en torno al 20%. Subida de IRPF, como le he dicho, brutales recortes en sanidad, en educación, en pensiones y ahora, evidentemente, el apartado que están tocando, que es un apartado especialmente sensible, que es de las pensiones de los ciudadanos. La estrategia de austeridad extrema para luchar contra el déficit, que era su único objetivo, ha resultado un rotundo fracaso, señor Montoro.
por parte suya, del Gobierno y por parte de la Unión Europea, que pensaron que entrando como un elefante en cacharrería acabarían siendo capaces de reducir el sprint, solo generando sufrimiento en la sociedad, sin otras consecuencias económicas, una reducción del déficit galopante. Al final no ha sido posible. Nos alegramos de que se haya modificado el calendario. Nos alegramos, lo hemos dicho muchas veces. No queremos, los fracasos del Gobierno no nos interesan si eso conlleva sufrimiento de la sociedad. Se lo dijimos desde la campaña electoral, se lo dijimos. Un calendario de reducción del déficit digerible, que permitiera no meter a la economía en un círculo vicioso de supuesta consolidación fiscal, pero autodestructiva. De manera que lo que ganábamos por un lado lo estamos perdiendo sobradamente por otro, con destrucción de empresas, con destrucción de empleo. Por tanto, cuánto sufrimiento innecesario nos hubiéramos ahorrado si desde el principio se hubiese aceptado el planteamiento que hicimos de que fuese un calendario razonable de reducción de ese déficit. ¿Cuáles han sido sus éxitos particulares en la gestión desde el Gobierno? Cuando hablamos de déficit público, estamos hablando, evidentemente, usted lo ha señalado, de 3 niveles de gobierno, 3 administraciones. La General del Estado y la Seguridad Social, que es del ámbito de su responsabilidad. El año 2011, 5,2%. El año 2012, 5,2%. El año 2013 va a ser también 5,2%. Para el 2014, según sus previsiones, se espera un 4,8%. Realmente, ¿qué es lo que han hecho? Apretar las tuercas en las clavijas de las comunidades autónomas hasta el límite para aquellas que soportan básicamente el 80% del gasto ligado a servicios públicos básicos como la salud y como la educación, no tengan más remedio que hacer recortes, porque esa es la conclusión de esa estrategia de asfixia a las comunidades autónomas. Han hecho un trabajo que no solo es socialmente injusto, sino que ha sido económicamente ineficiente, también ineficiente desde el punto de vista económico. Desde luego, las consecuencias sobre el empleo están ahí, lamentablemente. Estamos en el horizonte que ustedes prevén para final de 2014, 26% de desempleo, 4,4 puntos por encima de 2011, cuando usted y el señor Rajoy decían que España estaba en la ruina. Lo que han hecho realmente ha sido un mal negocio para el conjunto de los ciudadanos españoles. Un mal negocio. Y ese empeño tiene al final una base ideológica clarísima. Ustedes lo niegan, pero decía Paul Krugman, un premio Nobel, que seguramente usted no compartirá su punto de vista, tampoco pretenderá, supongo, llegar a ser premio Nobel, decía que están utilizando la crisis y el miedo al déficit para sacar adelante un programa ideológico perfectamente planificado, una involución y un ajuste de cuentas con el estado de bienestar. Exactamente en esa tarea en la que están. Exactamente en esa, señor Montoro. Y la prueba está en las cosas que están haciendo y han hecho en los sitios donde tienen la responsabilidad. Váyase a la Comunidad de Madrid, algunos consejeros que han sido homenajeados y condecorados por la comunidad, parece que algunos están siendo objeto de algún tipo de investigación en los tribunales, porque parece que no solo había negocio para las grandes corporaciones empresariales que acababan siendo la receptora de ese servicio privatizado, sino que por la puerta de atrás al final acaban siendo contratados también con monumentos sustanciosos. Ahora le va a tocar también a las administraciones locales, lo señalaba usted también en su intervención. 2 objetivos fundamentales. 1, liquidar servicios sociales. 2, abrir nuevos espacios de negocio para los grandes grupos empresariales, sin ninguna duda. Señor Montoro, en geometría 3 puntos definen un plano. Este es su tercer presupuesto. El tercer presupuesto que define en el plano social un horizonte que es el ensanchamiento de la desigualdad, el incremento de la pobreza y la regresión de derechos básicos, fruto de anteriores esfuerzos para avanzar en una sociedad incluyente, señor Montoro. Lamentablemente. La crisis le ha servido, les está sirviendo de coartada perfecta para recorrer un camino que tenían perfectamente trazado. Se han convertido en una máquina de generar y centrifugar desigualdad. Así se entiende la frase que decía su compañero de gabinete, el señor Gallardón, decía que la política es repartir dolor, ¿verdad? Bueno, parece que el reparto del dolor es selectivo,
que la política que hace este Gobierno crea las condiciones para que crezcan a la misma velocidad los ricos y los pobres. Por tanto, ese es el horizonte al que se dirige la política del Gobierno del Partido Popular. Este presupuesto va a tener, sin duda, una amplia contestación parlamentaria, como lo tuvieron los anteriores. El resultado, en términos de aceptación de enmiendas y de propuestas, será lamentablemente muy cortito. Hay 9 vetos presentados, más porque no caben. Lógicamente, el grupo que sostiene al Gobierno ha sido el único que no ha presentado veto. El Grupo Socialista ha presentado, además, vetos a 14 secciones y 1.206 enmiendas. Y nos tememos que el resultado de las enmiendas, el destino de estas enmiendas, sea el que ha sido en otras ocasiones. Pero nos gustaría, señor Montoro, recibir respuestas y argumentos convincentes de por qué no son aceptadas las enmiendas que planteamos. Hágalo, hágalo. Me temo que es que el problema no es argumentos convincentes ni quieran dar razones. El problema es que tienen trazado claramente el horizonte y no quieren hacer nada que les desvíe de lo que plantea en su proyecto político, y el presupuesto no es más que una herramienta más para acabar dando cauce a ese proyecto político perfectamente definido desde el comienzo de la legislatura. ¿Usted cree, señor ministro, que es sostenible que mantengamos ese nivel de ingresos públicos del 37,8% que antes le señalaba? ¿Usted cree que es racional y sostenible que la banca compre dinero barato al 0,25%, antes al 0,50%, y lo destina a comprar deuda pública al 4% y al tiempo disminuya el crédito a la actividad productiva en un 20%? ¿Qué pasamos? ¿De la especulación urbanística ligada al ladrillo del sector financiero en aquel momento a especular con la deuda pública? ¿Y la actividad productiva? ¿Y las pequeñas y medianas empresas? ¿Usted cree, señor ministro, que es sostenible y racional que la inversión en I+D+I, que contempla este presupuesto en el 2014, se sitúe en el 1,6% sobre la referencia del 2,4% en un momento de dificultades como el 2011? Y si algo ha quedado de manifiesto con esta crisis, entre otras muchas cosas, es que los países que de forma sostenida han invertido en investigación, en conocimiento, en desarrollo, en innovación, han sufrido menos la crisis y con menos profundidad. ¿Así es como piensan ustedes cambiar el modelo productivo? ¿Solo cambiando la ley de costas? ¿Paralizando las energías renovables? ¿Este es el modelo productivo al que quieren dirigir los esfuerzos? Señor Montoro, me va a permitir que le haga algún comentario sobre la seguridad social. Hoy tenemos 900.000 cotizantes menos que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Su reforma laboral ha producido despidos y, desde luego, una bajada de salarios notable. Por mucho que usted diga que no se han producido bajadas de salarios, un representante ilustre de la patronal ligada al sector financiero decía: somos competitivos porque tenemos salarios del año 99. Lo sabe usted, lo que pasa es que queda mejor decir otra cosa. El impacto sobre la seguridad social que ha tenido el cóctel caída de empleo y caída de salarios es absolutamente letal. En términos absolutos, en el 2011 hubo un déficit de la seguridad social de 700 millones de euros. En 2012, 10.000 millones de euros. 2013 lo va a cerrar usted con 13.000 millones de euros. Y 2014, la previsión es de 11.000 millones de euros. Y, naturalmente, los destrozos producidos, la manera de armonizarlo es rebajemos las pensiones con carácter general y ecuación resuelta. Por cierto, señor Montoro, sus previsiones del presupuesto del 2014 dicen que no se va a crear empleo, tampoco se va a destruir, 2 décimas, estamos hablando. Sin embargo, estiman que los ingresos de la seguridad social van a caer un 3,9%. Esos 11.000 millones que le decía. ¿Caen los salarios? ¿Cae el empleo? ¿O ambas cosas a la vez? Sería bueno que nos lo aclarara. El modelo de salida de la crisis que ustedes han elegido, de despido barato y rebaja de salarios, decía un representante de un banco de inversión francés hace pocos días que se están creando las condiciones en España, se están poniendo las mimbres para que sea España la fábrica china de Europa. Hacia ese horizonte dirigen ustedes la salida de la crisis. Y la única cifra que aparece positiva, y alguna, de la que nosotros nos alegramos, naturalmente, de que la prima de riesgo haya bajado, ¿cómo no? Pero tampoco se autoatribuyan méritos que no son suyos. Ha cambiado la estrategia del Banco Central Europeo, lo cual es más que saludable. Pero no es un problema de que el Gobierno haya sido
tan fenomenal en su acción política, en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en Grecia, como para que hayan rebajado la prima de riesgo, ¿verdad? Ingresos, señor Montoro. Usted dice que el presupuesto es el más social de la historia. Bueno, usted cuenta el reparto, naturalmente es una afirmación gratuita, y cuenta el reparto de los ingresos que están en el presupuesto. Pero ¿y los que no están? ¿Qué hacen ustedes para que lleguen ingresos que debían estar y no están? Y no me cuente usted, porque esa es una salida que le he escuchado de algunos de sus portavoces, que podíamos haber hecho cosas que antes no hicimos los que tuvimos la responsabilidad en el Gobierno. Ciertamente. Usted sabe que en el año 2006 había superávit presupuestario, 2,4. En el año 2007 superávit presupuestario, 1,8, creo recordar. Estamos en otro escenario radicalmente distinto. Y lo que estamos planteando, le hemos hecho, entre otras muchas enmiendas, a la sección 98, ingresos del Estado, una serie de enmiendas que naturalmente no aceptarán, ya la hicimos el año pasado y el anterior, que tiene que ver con un reparto más razonable de las cargas. Un reparto más razonable de las cargas. ¿Hacia dónde van dirigidas esas enmiendas? Bueno, pues le hemos dicho que una tributación mínima del impuesto de sociedades del 15%, parece que no es ningún disparate, ¿verdad? Un impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto sobre transacciones financieras, mayores ingresos contra el fraude fiscal, y ahí tiene mucho que ver cuál es el papel de la agencia tributaria, no seguir depauperando la capacidad de acción de la agencia tributaria. Este año 640 efectivos menos, repongan ustedes plantillas, denle instrumentos para luchar contra el fraude. Porque al final, señor Montoro, uno se pone a analizar y evidentemente la percepción que tenemos del Grupo Socialista no es una percepción que sea absolutamente ajena a lo que piensa el conjunto de la sociedad. ¿Usted sabe lo que decía el barómetro del CID del pasado octubre? Que el 87% de los ciudadanos afirma que los impuestos que se cobran no se cobran con justicia porque no paga el que más tiene. Y casi el 70% de los ciudadanos dice que la Administración hace poco esfuerzo por combatir el fraude y piensa que el Estado le devuelve en servicio menos de lo que ellos pagan. ¿Qué se hace desde el Gobierno para intentar meter más equidad en el sistema tributario? ¿Qué mensaje se le está lanzando al conjunto de los ciudadanos? Nosotros le hemos propuesto esas enmiendas para intentar repartir mejor las cargas, es decir, quitar parte de la carga de hombros más débiles y colocarlo sobre espaldas más robustas. Algunas de ellas están acostumbrados a circular con mucha alegría sobre los paraísos fiscales, que es el sitio donde parece que se encuentran bien. Pero claro, al final se trata de que la sociedad no puede ser la coartada para que se hagan los grandes negocios y una vez sacados los grandes beneficios volvemos a ningún sitio para no tener que tributar en ningún sitio. Se trata de que el Gobierno acabe buscando un punto de equilibrio entre intereses en conflicto. Yo comprendo que haya grandes grupos que no quieran tributar, pero la obligación del Gobierno es decirle y hacer posible y lanzar ese mensaje al conjunto de la sociedad de que si están haciendo negocio en esta sociedad, razonablemente, el reporte tiene que ser que contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas en esta sociedad. No vale solo que la sociedad le sirva de escenario para sus negocios pingües y luego acudir y saltar y volar a otro sitio. Alguien tiene que hacer cosas. ¿Y qué hacen ustedes, señor ministro? ¿Qué hacen ustedes? Las propuestas que le hemos hecho a nosotros representan un incremento de los ingresos en ese capítulo, en esa sección 98, de 7.445 millones de euros exactamente. Pero junto a las cosas que usted no hace, ha señalado aquí, me alegro, muy tardíamente, pero que van a hacer una reforma tributaria y fiscal que traerá a lo largo del próximo ejercicio 2014. Podía haberla traído antes que la reforma laboral, a lo mejor no hubiese ido a todos mejor, pero eso no formaba parte de la prioridad de su Gobierno, en ningún caso. Junto a esas graves omisiones desde el punto de vista político, están también las acciones, los hechos. ¿Y qué ha hecho este Gobierno? Pues una amnistía fiscal, como antes le señalaba, que por cierto, incluso el señor Bárcenas intentó acogerse a ella, ¿no? Han hecho una reforma del Código Penal, nominalmente con un endurecimiento de las penas. Pero en la práctica, el artículo 305.6, que establece o mantiene la excusa absolutoria, lo que traslada es un mensaje a los potenciales grandes defraudadores
no tengan ustedes mucho problema. Si al final, desde la agencia tributaria se les coge, que ya es difícil, acabarán teniendo un proceso y si en 2 meses después de que se le abra la diligencia ustedes pagan la cuota, a lo único que le temen es a poder ir a la cárcel. Si usted elimina esa posibilidad, lo que está haciendo por omisión es alentar que eso se produzca. Y esos son los ingresos que están faltando en el presente y en el futuro en la arca del Estado para sostener el estado de bienestar y para, desde el Estado, ser capaces de hacer una política de estímulo a la actividad económica. Todos los escándalos recientes ligados a la agencia tributaria, señor Montoro, lo que han hecho ha sido, o lo que están haciendo, es socavar el prestigio y el aura de independencia y de profesionalidad que tiene, que la inmensa mayoría, sin ninguna duda, lo tiene, pero que ustedes están interfiriendo. Y usted ha dicho que me demuestren. Bueno, si el problema no es que lo demuestren, señor Montoro. Vaya usted a hacer como hizo el señor Rajoy en la entrevista que le hicieron en la televisión americana en Bloomberg, que luego quiso censurar. ¿Verdad? No, es que no se podrá demostrar. El problema no es que se pueda demostrar, no, el problema ¿se ha hecho o no se ha hecho? ¿De usted una explicación racional de por qué han pasado estas cosas en la agencia tributaria? Explíquelo para que lo podamos entender. Y no lo explique solo en un periódico. Explíquelo aquí, en la Cámara de Representantes del conjunto de los ciudadanos. Hágalo aquí. Porque el mensaje que se traslada a los ciudadanos en un momento tan difícil como este es un mensaje desolador, señor Montoro. Desolador. Y yo espero que acaben siendo capaces de entender algo que es absolutamente elemental en términos de equidad para repartir las cargas públicas en cualquier circunstancia, en un momento como este, con mucha más razón. El Gobierno en el que usted está, que por cierto sigue haciendo referencia al pasado, a la herencia, a la deuda externa de España, hombre, tenga también la gallardía personal y la honestidad política y personal de aceptar que cuando usted estaba en el Gobierno se sembraron las condiciones para que esa deuda creciera, para que la especulación urbanística y financiera acabara dejando sobre nuestras cabezas los derribos que ha dejado. Hombre, el Gobierno anterior se equivocaría en algo, pero no se sienta usted ajeno a esas cosas. Formó parte del núcleo del Gobierno. Usted con el señor Rajoy, con el señor Rato, formaron parte de decisiones políticas clarísimas, que en aquel momento era, efectivamente, crecer al 3,5%, al 4%, acortábamos distancias con Europa. Recuerdo lo que le decía al gobernador de España, el señor Caruana: tengan cuidado con la deuda de la familia de las empresas, que esto no va bien. Y usted decía, nada, esto es un círculo virtuoso que alienta a la economía. Bueno, pues del círculo virtuoso al círculo vicioso que destruye 2 millones de empleos. Por tanto, hombre, señale los errores de los gobiernos que le sucedieron, pero no se sienta absolutamente ajeno a cosas de las que usted también tiene una cuota de responsabilidad, señor Montoro. La realidad de hoy es que el Gobierno que prometió sacar a España de la crisis, con este presupuesto, para final del 2014, ofrece a los españoles más paro, sueldos y pensiones más bajas, peores servicios públicos y mucha más deuda. Y, desde luego, tal como van las cosas, salvo que esa reforma que usted dice que van a hacer realmente sea contundente, salvo que acaben de verdad demostrando que son capaces de la recaudación global que tiene este país, que es muy baja, acaben colocándola. Ya no digo en Francia, que está 15 puntos por encima de España, o Finlandia, que está a 17 puntos, en la media de la Unión Europea. Porque usted sabe, y lo ha dicho además el presidente del Gobierno, que el problema de España no es de gasto. Estamos 5 puntos por debajo del gasto medio de la Unión Europea. 5 puntos por debajo del gasto medio. Problema de ingresos, que estamos 9 puntos por debajo de los ingresos medios de la Unión Europea. Pues ahí es donde hay un espacio de acción política que ustedes tenían que priorizar. Y termino, señor Montoro, le voy a citar también a otro Nobel, a ver si se estimula. Dice Stirling que a los desastres naturales, a los terremotos, a las inundaciones, a los huracanes o a las sequías, hay que añadirle otro provocado por el hombre, la desigualdad, y que ignorar deliberadamente las lecciones del pasado es un acto criminal. Todo modelo de desarrollo que no aborde la tendencia global a una desigualdad exponencial en el seno de los países acabará enfrentándonos a una crisis de legitimidad. Este es el problema de fondo de una buena parte de la sociedad española, que empieza a contemplar, lamentablemente, que el sistema democrático no es una buena manera de proveer soluciones equilibradas
armónicas y decentes para el conjunto de la sociedad. Espero que el Gobierno tenga que tomar nota de este camino y acabe no haciendo un ejercicio de profundización de las desigualdades, de incremento de la pobreza, sino una salida por otro sitio que se puede de esta crisis, lamentablemente, que reparta las cargas, que no coloque a los más débiles en una posición absolutamente postrada. Esa es su responsabilidad, señor ministro, y espero que a lo largo del debate presupuestario algunas de las enmiendas que hemos planteado que van en esa dirección acaben siendo aceptadas por el grupo que apoya al Gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.